importante calificar cómo están haciendo su trabajo, porque es una manera en la que incluso los gobiernos toman decisiones respecto a las políticas públicas que implementan para un mejor desarrollo, en este caso ya sea de una ciudad o de una entidad. Yo le agradezco mucho, me tome esta llamada Rodrigo Galván de Encuestas de las Eras para valorar en este caso cómo se encuentra la actual administración estatal encabezada por el doctor Esteban Villegas Villarreal. Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo te encuentras? Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Excelente, gracias por tomarnos esta llamada. Vimos que publicaste una encuesta que tiene que ver en cómo se está evaluado el gobierno de Esteban Villegas Villarreal respecto al mes de noviembre. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, bueno, lo primero es decir que nosotros, haciendo una encuesta, una casa encuestadora nacional, es un ejercicio que hacemos en todos los estados, nos vamos de hecho en un orden alfabético, y en el caso de noviembre le tocó a varios estados, entre ellos a Durango. Es una encuesta en vivienda, 1000 entrevistas en vivienda hecha en el estado con representatividad nacional, cosa que, digo, estatal, cosa que es importante saber que esta encuesta está hecha en vivienda. Ahora bien, perdón, adelante, Rodrigo. No, decía que en esta encuesta, la segunda que hacemos, normalmente hacemos 2 al año, y podemos ver distintas cosas. La primera es que hoy la calificación del gobernador es de 7.1 y su aprobación es del 64%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cada elección, cada estado empieza una gestión, empieza después de un resultado electoral. En el caso de Esteban Villegas fue una elección entre 2 candidatos, muy dividido, muy polarizado, en donde Esteban Villegas gana con el 51%, me parece. Y hoy tiene 64% de aprobación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay gente que votó en contra de Esteban Villegas y que hoy aprueba su gestión, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que vemos cómo esta aprobación pasó de abril a noviembre en el de 45 a 64%. Después vemos que Esteban Villegas tiene opiniones positivas en un 75%, es decir, 75% de los duranguenses, al preguntarle la opinión que tienen sobre Esteban, dan una respuesta positiva. Vemos que sus mejores temas son la educación pública, el abastecimiento de agua y la atracción de inversión, mientras que su peor tema hasta el día de hoy es el de la violencia contra la mujer. Es el único que tiene ahí un saldo negativo. La diferencia de hace un año a hoy en la situación económica, 68% dice que es mejor, y en la de seguridad el 58% dice que hoy es mejor en comparación de la de hace un año. Al final, como a mí me gusta medir a los estados, es preguntarle a la gente, ¿el estado de Durango está mejor o peor desde que Esteban es gobernador del estado? Y el 58%, perdón, casi 6 de cada 10, nos responde que el estado está mejor. Digamos que para el estado de Durango el balance para su gobernador es positivo en estos primeros 2 años de gobierno. A ver, entonces la calificación sería de un 7.1% y la aprobación del 64%. En este caso, 64%, sí. Entonces, digamos que Esteban Villegas llegó a esta administración estatal a encabezarla con un 45% de aprobación y subió a 64%. Así fue su primer año. Así es. Los temas, aquí lo estoy viendo incluso en la encuesta, educación pública tiene un 54%, lo califican como que mejoró, el abastecimiento de agua potable un 44% y la atracción de inversión un 47%, que en este tema, por cierto, ha sido prácticamente el principal eje de esta administración estatal. Y el reto hoy que se ve efectivamente es en la violencia contra la mujer, porque ahí hay un 45% marcado, donde evidentemente pues tienen que enfocarse las políticas públicas. Veo el caso de los servicios de salud pública un 41%, la economía un 41%, la seguridad 39% y el transporte público 32%. Correcto. Sí, la verdad es que es un balance bastante positivo, ¿no? A ver, Rodrigo, yo quisiera preguntarte con la valoración que ustedes han hecho dentro de esta encuesta y que entiendo son de las más acertadas en el país, digo, lo llevaron a cabo el ejercicio incluso en el 2022, donde pues prácticamente el margen de error fue mínimo. Sin embargo, vemos otras casas encuestadoras que confunden a los ciudadanos
y desaprueban al gobernador Esteban Villegas, lo ponen abajo en último lugar y pues citamos el caso de Demoscopía, por ejemplo, donde incluso en el 22 ponía a Esteban Villegas en segundo lugar para llegar a la gubernatura. Ahí incluso tenemos la pantalla, y que fue un caso similar que hizo Demoscopía con el caso de Teresa Jiménez en Aguascalientes, o el caso de Chihuahua también con Maru Campos, también en Nuevo León con Samuel García, que lo ponía en segundo lugar con un 22.5%. Y bueno, pues al final estamos hablando de perfiles que hoy gobiernan sus entidades. Mira, vamos a dejar, o vamos a creer que no hay deshonestidad en Demoscopía Digital. Yo lo dudo, porque exactamente con los gobernadores que trabaja son los que salen mejor evaluados en sus rankings, ¿no? Pero vamos a suponer que no hay deshonestidad. Esto vamos a hacer como si fueran los doctores. Y si tú tienes un doctor en donde la encuesta en la elección nacional fue el más preciso, en la encuesta de Durango fue el más preciso, en la de todos los estados que ha habido fue el más preciso, y por otro lado tienes un encuestador o un doctor que se le han muerto todos los pacientes, pues a qué doctor le quieres hacer caso, ¿no? Esa es un poco la lógica. Ahora, empresas como esta, Demoscopía Digital, hacen rankings que son ejercicios equivocados, porque tú no puedes comparar estado contra estado, y que su negocio está en todo menos en las encuestas. Ellos hacen publicidad, ellos trabajan para candidatos o para opositores, para algunos gobiernos, es decir, ellos son mucho más publicistas que encuestadores, ¿no? Yo la única pelea que daría sería de que este tipo de personas, que evidentemente gracias a sus resultados no pueden ser considerados encuestadores, pues que no los metieran en la misma bolsa de nosotros, ¿no? Entonces, la encuesta que ustedes manejan, ¿puedes ahora sí que meter las manos al fuego y decir, estos son los datos certeros si las comparamos con otras? Pues más que meter las manos al fuego, puedo meter mi historia al fuego. Okay. ¿No? Ustedes pueden revisar la historia de las Heras, ahí en el propio Durango, varios medios se me fueron encima diciendo que no era posible que Esteban Villegas ganara por más de 10 puntos, o en la Nacional, que fui el único que publicó más de 30 puntos de diferencia y me dijeron de todo, o en la Ciudad de México, que fue el único que dijo 12 puntos, o en Morelos y Veracruz, exactos, fui el único que publicó 9 puntos en Yucatán, y son públicos además, ¿no? La ventaja es que una empresa como la mía hace los números públicos, ahí lo pueden comparar. No es meter las manos, es meter mi historia y mis resultados al fuego, ¿no? Muy bien. Rodrigo, yo quisiera preguntarte, ¿cómo compararías al gobernador de Durango, a Esteban Villegas, con otros gobernadores del país? Mira, justo ese es el ejercicio que me parece que es injusto. Te voy a decir por qué. Por tres razones. La primera, no es lo mismo gobernar Durango, ¿no? Que tienes colindancia con estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Chihuahua, que gobernar Campeche, ¿no? Que tiene una sola entrada, tienes mar, la vida es más sabrosa, ¿no? No es lo mismo comparar un gobernador que lleva 1 año, 2 años, a alguien que ya va de salida, que está en el año 5 o en el año 6, no es lo mismo. Pero también no es lo mismo comparar estados, las condiciones de los estados, por ejemplo, el Estado de México, que tiene más de 6 millones de habitantes, ¿no? La Ciudad de México, es decir, comparado con la geografía que tiene Durango con la sierra, la laguna. Yo creo que no se puede comparar, creo que son cosas distintas. Tal vez podríamos hablar de quienes tienen un balance positivo y negativo. Tal vez Esteban Villegas sea de los que en su propio estado ha sido los que más han mejorado de un año a otro, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Rodrigo, me hayas tomado esta llamada. Creo que es importante conocer la evaluación de nuestros gobernantes, de cómo están llevando las políticas públicas, pero también de cómo se escucha a los ciudadanos qué quieren de un gobernador y cuáles son las áreas de oportunidad, porque evidentemente en un gobierno no puede ser todo tan malo, pero no todo tan bueno. O sea, hay áreas de oportunidad en donde se deben enfocar esas políticas públicas, el recurso, y encontrar pues un mismo objetivo, un mismo camino para que nos vaya mejor a todos. Así es, y me parece a mí que las evaluaciones de los gobernantes son importantes, porque lo que es evidente es que si el gobernador Esteban Villegas lo hace bien y le va bien, seguramente a todos los duranguenses les va a ir bien también, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Rodrigo Galván, de Encuestas de las Heras, me hayas tomado esta llamada y estamos al habla si me lo permites. Con mucho gusto y a la orden.
Gracias. Pues bueno, ahí escuchamos esta evaluación que hoy le hacen al gobernador de Durango, el doctor Esteban Villegas Villarreal. Ya escuchamos pues en qué áreas ha mejorado de acuerdo a la evaluación que se ha hecho por parte de los ciudadanos a través obviamente de una muestra que se lleva a cabo. Y bueno, pues el 64% de los duranguenses aprueba la administración del gobernador del estado de Durango. Vamos a una pausa y yo regreso con más. Sin esperas ni demoras, con Ecogas tienes gas